El cine LGBT no solo habla de amor entre personas del mismo sexo, habla de identidad, deseo, libertad y lucha. Algunas de estas películas te van a romper el corazón, otras te harán sonreír y unas cuantas te dejarán sin aliento. Hoy te traigo 8 películas LGBT que simplemente tienes que ver al menos una vez en la vida. Número 1. Call Me By Your Name o Llámame Por Tu Nombre. Ambientada en el norte de Italia durante un verano inolvidable, esta joya dirigida por Luca Guadagnino cuenta la historia de Elliot, un adolescente de 17 años interpretado por Timothée Chalamet, que vive un romance con Oliver, un joven investigador estadounidense interpretado por Armie Hammer. La película captura una sensibilidad única, el despertar del deseo y el descubrimiento de uno mismo entre paisajes, arte y silencios llenos de significado. Las escenas eróticas son sutiles y poéticas, centradas más en la emoción que en lo explícito. Está disponible en Netflix y Amazon Prime. Dato curioso, la famosa escena del durazno fue casi eliminada por el director, pero Chalamet insistió en grabarla y terminó siendo una de las más recordadas de la historia del cine contemporáneo. A esta película le damos esta clasificación en fuego y esta clasificación en historia. Número 2. El secreto en la montaña. Dirigida por Ang Lee, esta historia protagonizada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal cambió para siempre la representación del amor homosexual en el cine mainstream. Cuenta la historia de dos vaqueros que en los años 60 se conocen durante un trabajo en las montañas de Wyoming y desarrollan una relación que desafía las normas de su tiempo. Esta película muestra la represión, el miedo y la imposibilidad de amar libremente, envueltos en la majestuosidad de la naturaleza. Contiene escenas sexuales intensas, pero breves y tratadas con delicadeza con una gran carga emocional. Está disponible en HBO Max. Dato curioso, la película ganó 3 premios Oscar, pero perdió el de mejor película frente a Crush, una decisión que sigue siendo polémica entre críticos y cinéfilos. A esta película le damos una clasificación de fuego de y una clasificación en la historia de. Número 3. Soy Simón. Dirigida por Greg Berlanti, Soy Simón es una comedia romántica adolescente con un toque tierno y esperanzador. Cuenta la historia de Simón Spear, un chico gay que aún no ha salido del closet y comienza a enamorarse de un misterioso compañero con quien se escribe correos anónimos. En esta película no hay escenas sexuales, solo romance juvenil y autodescubrimiento. Ideal si buscas algo luminoso, optimista y con un buen mensaje positivo. Está disponible en Disney Plus. Dato curioso, fue la primera película de un gran estudio de Hollywood protagonizada por un adolescente gay, marcando un antes y un después en la representación del público joven LGBT. A esta película le damos una clasificación de fuego en y una clasificación en historia de. Número 4. Novo Olimpo. Dirigida por Ferzan Özpetek, es una carta al amor perdido, ambientada en la Roma de los años 70. Cuenta la historia de Enea y Pietro, dos jóvenes que se enamoran en un cine llamado Novo Olimpo, pero el destino los separa abruptamente. Décadas después, uno de ellos se convierte en cineasta y logra reconstruir aquel amor a través del arte. Con una fotografía melancólica y elegante, la película combina escenas eróticas artísticas con una fuerte carga emocional y nostálgica. Está disponible en Netflix. Dato curioso, el director se inspiró en su propia historia personal y muchos críticos la consideran su obra más íntima. A esta película le damos una clasificación en fuego de y una clasificación en su historia de. Número 5. Queer, basado en la novela de William Burroughs. Queer es la película LGBT más esperada de los últimos años, dirigida también por Luca Guadagnino, el mismo director de Llámame Por Tu Nombre. Protagonizada por Daniel Craig y Dre Starker, se desarrolla en el México de los años 50. Cuenta la historia de Lee, un atormentado expatriado americano que se enamora de un joven con quien vive una relación cargada de deseo, adicción y autodestrucción. Tiene escenas eróticas intensas y psicológicas, más enfocadas en el deseo y en la decadencia emocional. Se estrenó hace poco en cines y en plataformas digitales. Y aquí va el dato curioso. Daniel Craig confesó que este papel lo tomó como un reto para romper con la imagen de héroe masculino perfecto, tras interpretar por muchos años a James Bond.
A esta película le damos esta clasificación en fuego y esta clasificación en historia. Número 6. Disco Ibiza lo comía. Una producción española dirigida por Quique Maillo y disponible en Netflix, que revive la historia del icónico grupo musical Lo Comía, símbolo de libertad, exceso y estilo en los años 80 y 90. La película mezcla música, moda y sensualidad, mostrando cómo 4 jóvenes con abanicos, hombreras y mucho carisma conquistaron el mundo, pero también cómo el éxito los enfrentó a engaños, manipulación y deseo. Tiene escenas sugerentes y eróticas, más por insinuación que por exposición, reflejando la energía queer y provocadora de la época. Dato curioso: todo el vestuario se inspiró en piezas reales de los integrantes originales y el actor que interpreta a Xavi Font tuvo que aprenderse las coreografías originales del grupo. A esta película le damos una clasificación en fuego de y una clasificación en historia de. Número 7. Short Bus. Dirigida por John Cameron Mitchell. Short Bus es una experiencia cinematográfica única, mezcla sexo explícito real con reflexiones sobre el amor, la soledad y la conexión humana. Ambientada en Nueva York, siguen a un grupo de personajes que asisten a un club underground llamada Short Bus, donde las fronteras entre el arte, la política y el placer desaparecen. Las escenas sexuales no son simuladas, pero la intención es mostrar la vulnerabilidad y la búsqueda de autenticidad, más no el morbo. Disponible en Movie. Aquí va el dato curioso: los actores participaron en talleres de confianza durante meses antes del rodaje para crear una conexión emocional genuina entre ellos. Esta película tiene una clasificación en fuego de y una clasificación en historia de. Número 8. Saltburn. Dirigida por Emerald Fennell. Es una mezcla de drama psicológico, erotismo y sátira social, protagonizada por Barry Keoghan y Jacob Elordi. Cuenta la historia de un joven becado que es invitado a pasar el verano en la mansión de un compañero rico, pero lo que empieza como una amistad se convierte en una obsesión peligrosa y perturbadora. Las escenas eróticas son provocadoras y simbólicas, mezclando el deseo, poder y decadencia. Está disponible en Amazon Prime. Dato curioso: Fennell describió la película como una carta de amor retorcida a los privilegios y a la obsesión moderna de ser deseado. A esta película le damos una clasificación en fuego de y una clasificación en historia de. Si bien llegamos al final, estas películas no solo hablan de amor o de sexo, hablan de lo que significa ser humano, sentirse diferente y buscar una conexión. Algunas son dulces, otras oscuras, pero todas dejan huella. Si ya las viste, dime en los comentarios cuál de ellas te marcó más. Y si te apasiona el cine diverso, suscríbete para descubrir más historias que desafían etiquetas y celebran la autenticidad.